Buenos días. Bienvenido a este espacio de Estudiando en Casa. En esta oportunidad vamos a ver el análisis vectorial en la etapa número 1. Bien, tenemos aquí entonces un poco para poder refrescar nuestra memoria y recordar sobre todo los temas anteriores. Y aquí estamos viendo entonces que tenemos un organizador visual, magnitudes físicas. Las magnitudes físicas pueden clasificarse en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Escalares porque tiene un número y tiene una magnitud. Por ejemplo, si yo hablo de masa, puedo decir 5 kilogramos. 5 es el número y magnitud sería kilogramos. Si digo son 5 horas, entonces 5 tiempo, horas, magnitud. Pero tenemos otro tipo de magnitud física que se llama magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales se clasifican, se caracterizan sobre todo porque tiene un número, tiene una dirección, tiene un sentido y esto puede expresarse a través de un vector. Por ejemplo, acá tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, son magnitudes vectoriales. Vamos a ir analizando. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de recta, ¿no? Es un segmento de recta que tiene módulo, que también podemos conocer con el nombre de intensidad, también es el valor del vector, tiene una dirección y tiene un sentido. Aquí en el gráfico podemos observar que todo esto sería una recta, pero dentro de una recta tenemos aquí un vector. Este vector tiene módulo, tiene el valor del vector, tiene la intensidad del vector, tiene un sentido que está aquí a través de la saeta de esta flechita, es un sentido, y tiene una dirección que se expresa a través de un ángulo respectivo en torno al eje X. Tenemos varios tipos de vectores, por ejemplo, vectores colineales. Aquí tenemos los gráficos, vector A, vector B, vector C. Colineales porque se encuentran en una misma recta, pueden encontrarse 3, 4, más de 2 vectores. Puede ser vectores que tienen un mismo sentido o, en este caso, A y B son sentidos contrarios, pero tienen en una misma recta varios vectores. Otro tipo de vectores, los vectores paralelos. Cuando los vectores se encuentran, por ejemplo, en rectas paralelas. Acá tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una recta, acá tenemos otra recta, acá tenemos otra recta, pero cada uno tiene un vector determinado. Pueden tener el mismo sentido o, en el caso de B y C, sentido contrario. Muy bien. Tenemos vectores coplanares. Estos vectores se encuentran en un mismo plano, vector A, vector B, vector C, ¿no? Bien, son vectores coplanares. Tenemos vectores concurrentes, son aquellos vectores que se cortan en un punto de encuentro. Vector A, aquí tenemos el punto de encuentro, vector B sale de este punto de encuentro, vector C. Se llaman vectores concurrentes. Tenemos vectores iguales. Iguales porque tienen el mismo módulo. Vector A, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 unidades. Vector B, 1, 2, 3 unidades. De tal manera que podemos decir, vector A es igual a vector B. Tenemos los vectores opuestos. Cuando los vectores tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios, ¿no? Vector A hacia el eje X y vector B hacia el eje menos X. Muy bien. Entonces podemos decir vector A es igual a menos B. Son vectores opuestos. Tenemos vectores ortogonales o también se llama vectores perpendiculares. En algunos textos vamos a encontrar como vectores perpendiculares. Estos vectores van a formar un ángulo de 90 grados. Vector A, vector B forman el ángulo de 90 grados. Ahí más adelante vamos a aplicar un principio, el principio de Pitágoras, ¿no? Vamos a esta vez ver dos tipos de resultante a través de dos métodos importantes. Por ejemplo, tenemos
¿Cómo podemos hallar la resultante, ¿no?, de un conjunto de vectores, pero a través del método del triángulo? Por ejemplo, acá tengo vector A, acá tengo vector B. La resultante sería este vector que nace del vector, desde el primer vector, desde el punto de inicio del primer vector, hasta el extremo del último vector. Este vector sería vector resultante. De tal manera yo puedo decir, vector resultante es igual a vector A más vector B. Este método se llama método del triángulo. Para poder hallar la resultante a través del método del polígono, por ejemplo, aquí me dan un conjunto de vectores, vector A, vector B, vector C, cada uno con su dirección, con un ángulo respectivo. Y lo que hacemos aquí, por ejemplo, es trabajar con regla, con transportador y acomodar estos vectores consecutivamente. Por ejemplo, vector A lo tengo por acá, este vector lo voy a colocar acá, vector A. Vector B, mire aquí tenemos este vector B, lo voy a colocar aquí. Vector C está aquí y lo vamos a colocar aquí, pero si se dan cuenta, están formados consecutivamente, A, B y C. Muy bien, el vector resultante se traza desde el punto inicial del vector, del primer vector, en este caso el vector A, punto inicial, ¿no?, punto de origen, hasta el extremo del último vector, es decir, hasta la saeta del vector C. Entonces, todo esto sería el vector resultante. Bien, y este vector resultante también, si trabajamos con el transportador, tiene su dirección, tiene un respectivo ángulo. Muy bien. Vamos a explicar más detenidamente con estos problemas. Tenemos el problema entonces número 1. Calcular el vector resultante de los vectores mostrados. Tengo vector A 9, vector B 6, vector C 12. De tal manera me voy planteando de la siguiente manera. Resultante es igual al vector A más vector B más vector C. Pero aquí vamos a trabajar teniendo en cuenta los sentidos. Vector A más vector B tienen el mismo sentido. Vector C sería más menos C. Entonces vamos a colocar los valores. La intensidad del módulo. Vector A 9. Vector B 6. Y vector C menos 12. Realizando la operación, resultante 3. Ahí sería la respuesta. Problema número 2. Hallar la fuerza resultante, Fr, sabiendo que fuerza 1 es igual a 5 newtons, fuerza 2 igual a 7 newtons. Acá tengo entonces el gráfico de estos valores, de estos módulos vectores. Vector F1, 5 newtons. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, estoy graficando. Vector F2, 7 newtons. Entonces, como los dos tienen el mismo sentido, vamos a sumar los vectores y acá me estaría dando como resultante 12 newtons. Operando tenemos acá resultante igual a F1 más F2, los valores de estos vectores 5 newtons más 7 newtons, resultante igual a 12 newtons. Siempre se coloca entre los corchetes, entre dos barritas, vector resultante. Tenemos el problema 3. Acá tengo un conjunto de vectores, vector A, vector B, vector C, vector D. Recuerden que cuando es por el método del polígono o el método del triángulo, el vector resultante se traza desde el punto de origen del primer vector, aquí estoy señalando, punto de origen del primer vector, hasta el extremo del último vector, hasta la saeta, en este caso del vector D. Y me voy planteando de la siguiente manera. Resultante es igual, todo este resultante es la suma de todos estos vectores consecutivos, estamos observando, uno después de otro, consecutivamente bien ordenados. Vector A más vector B más vector C más vector. Tengo el problema 4. Acá tengo un conjunto de vectores y vamos a hallar la resultante en este conjunto de vectores. Vamos a ver aquí, en este polígono tengo dos figuras geométricas. Acá tengo, por ejemplo, un polígono inicial, vector A, vector B, vector C, están formando un conjunto de vectores consecutivos. Acá tengo entonces el vector resultante en A, B y C, sería el vector F, que está saliendo el punto de origen del primer vector hasta el extremo del vector C. Esto sería la resultante. Tengo en este mismo conjunto
otra figura geométrica sería el triángulo. Aquí estoy señalando. Vector D más vector F. Y la resultante sería nuevamente el vector F. Me voy a plantear así en términos. Resultante, vector A más vector B más vector C más vector D más vector E más vector F. Esa es la resultante, me estoy planteando. Muy bien, he realizado con colores para poder entender. El vector A, B y C, miren aquí en gráfico, A, B y C, me da como resultante el vector F. Aquí está el vector F. Del vector D, vector E, me da como resultante el vector F también. D más E, vector F. Y el vector F que está aquí sería entonces resultante 3F. La respuesta aquí sería 3F en el número, en la letra D. Muy bien. Problema número 5. Tengo también un conjunto de vectores. Muy bien. ¿Cómo sería este caso? Tengo el vector A y acá tengo el vector B y tengo el vector C. ¿Estamos? Muy bien. El vector que va a cerrar esta figura geométrica es aquel vector que sale del punto de origen del primer vector hasta el extremo del último vector, pero aquí vamos a trazar así, de esta manera. Este vector D saldría desde el vector punto de origen del vector A hasta el extremo del vector B. Es el que cierra toda la figura geométrica. Por lo tanto, digo, vector A más B más C más vector D es igual a vector D. Vector D sería la resultante. A, B, C. Resultante vector D. La respuesta, letra B. Muy bien. Problema número 6. Aquí es para observar, para analizar. Estamos hallando la resultante por el método del polígono. Acá tengo estos lados de este cuadrado, 2 unidades, 2 unidades. Muy bien. ¿Cómo puedo hallar el vector resultante? Vamos a acomodar este vector que se encuentra aquí. Lo voy a trasladar a este lado. Ahí. Ahí justo lo he traspasado con otro color. Ahí está el vector. Entonces, sería de la siguiente manera. Esto sería prácticamente el vector A, lo que estoy señalando. Vector A. Y este vector que ha venido acá lo he trasladado. Esto sería el vector B. El que va a cerrar el triángulo sería este vector que está acá arriba. Esto. ¿Cuánto es el valor, la intensidad de este vector? 2 unidades. Resultante, 2 unidades. Aquí por eso he puesto una flecha. Muy bien. Seguimos con el problema 7. Acá tengo una figura geométrica de 5 lados. Pentágono se llama, ¿no? Muy bien. Vector A, miren, estamos formando consecutivamente la figura geométrica. Vector B, que tenemos otro vector, pero entre A y B puedo colocar aquí una resultante de 5 centímetros. Muy bien, después tenemos aquí otra figura geométrica, vector C, vector D y vector E. Entre estos tres vectores C, D y E puedo trazar aquí otra resultante, así como estoy señalando. Muy bien, acá abajo vamos a plantearnos. Resultante es igual a más B, que está acá arriba, más C y D y E, que está acá abajo. Muy bien, entre A y B tengo 5 centímetros. Entre C, D y E tengo 5 centímetros. Resultante 10 centímetros. Muy bien. Vamos a los dos últimos problemas. Tenemos acá entonces el problema número 8. Tengo aquí esta figura geométrica del triángulo vector A, consecutivamente vector B. El vector resultante sería aquel que nace, el que está cerrando la figura geométrica del vector A, punto de origen, hasta el extremo del vector B. Vector C sería resultante. Bien, nos vamos a plantear así. Vector resultante sería igual a más B más C. Entre A y B tengo resultante C. Y esta C que me he planteado acá sería resultante 2C. Entonces la respuesta aquí, la letra D. Muy bien. Problema 9. Acá tengo casi idéntico a un problema anterior, pero vamos a realizar de otra manera. Vector A, vector B, vector C y vector D.
Estos 4 vectores están yendo a un mismo sentido. Si yo digo, acá tengo una tortuga que sale de este punto de origen de A, se va por acá, a esta dirección, viene a esta dirección de C y viene a esta dirección de D y llegó a este punto de origen, con esa dirección, con ese sentido. ¿Cuántos metros se ha trasladado esta tortuga? Casi nada, porque salió de acá y llegó al punto de origen. Muy bien, aquí entonces sería 0. Está cerrando la figura geométrica en un mismo sentido, 0. Entre el vector E y el vector F, acá tengo dos vectores consecutivos, estoy señalando E y F. El vector que va a cerrar a este triángulo sería el vector que nace del punto de origen del vector E hasta el extremo del vector F, sería el vector D. Acá tenemos entonces, vamos a plantearnos. Resultante, vector A más vector B más vector C más vector D, que sería el que estoy señalando A, B, C y D. Sería igual a 0. Más vector E, vector F, está aquí, F. La resultante sería el vector D. Acá tengo el D. Por lo tanto, la resultante D. Muy bien, la respuesta B.